No te acerques más. Gabriel Herrera sostuvo a su pequeña hija contra su pecho mientras enfrentaba a la extraña mujer encapuchada que acababa de aparecer entre los árboles. ¿Quién eres y qué quieres? La mujer dio un paso adelante, su silueta recortada contra la niebla del bosque. La lluvia caía sin piedad sobre ellos. El lujoso SUV de Gabriel estaba varado a un lado del camino montañoso, con una llanta ponchada. La pregunta es ¿qué haces tú aquí, con una niña, en medio de una tormenta? Respondió ella con voz firme. Este camino es peligroso cuando llueve. No planeábamos estar aquí, contestó Gabriel, aflojando un poco su agarre protector sobre Sofía. Tuvimos un problema con el auto y no hay señal de celular. La mujer los observó detenidamente. Su capa marrón ocultaba parcialmente un vestido artesanal adornado con detalles dorados que brillaban tenuemente bajo la luz mortecina. A pesar de la situación, había algo digno y casi místico en su presencia. Me llamo Lucía Mendoza, vivo cerca. Puedo ofrecerles refugio hasta que pase la tormenta. Gabriel dudó. Como fundador de Santiago Tech y uno de los empresarios más exitosos de Latinoamérica, había aprendido a desconfiar de los extraños. Pero Sofía temblaba de frío y la lluvia arreciaba. Soy Gabriel Herrera. Ella es mi hija Sofía. Aceptamos tu ayuda, gracias. Siguieron a Lucía por un sendero apenas visible entre los árboles. Gabriel cargaba a Sofía mientras intentaba mantener el equilibrio en el terreno resbaladizo. ¿Vives completamente aislada aquí?, preguntó Gabriel, sorprendido al ver una cabaña espaciosa que parecía fundirse con la ladera de la montaña. No estoy aislada, estoy conectada, respondió Lucía abriendo la puerta de madera. Soy herbolaria. Proveo medicinas a las comunidades cercanas. El interior era sorprendentemente acogedor. Estantes llenos de libros, plantas colgando del techo y una estufa de leña que irradiaba calor. Gabriel notó varios títulos médicos avanzados entre los libros. «¿Tienes educación formal?», observó mientras Lucía les ofrecía toallas. «¿Por qué elegir vivir así? No todos medimos el éxito como tú, señor Herrera», contestó ella con un tono que sugería que sabía exactamente quién era él. Mientras Lucía preparaba una sencilla cena, Gabriel ayudó a Sofía a cambiarse por ropa seca que la mujer les había ofrecido. La niña, normalmente tímida con extraños, observaba fascinada cómo Lucía mezclaba hierbas para un té. «Huele como las cosas que preparaba mi abuela», comentó Sofía. Gabriel se sorprendió. Sofía nunca había conocido a sus abuelos. «¿Qué abuela, princesa?» «La que veo en sueños», respondió la niña con naturalidad infantil. Durante la cena, Gabriel notó que Lucía apenas tocaba su comida, observándolos constantemente. Había algo en su mirada que lo inquietaba. Después de acostar a Sofía en un pequeño catre improvisado, Gabriel regresó junto al fuego, donde Lucía esperaba con 2 tazas de té. «¿Cuánto cobras por la hospitalidad?», preguntó Gabriel sacando su cartera. «Podemos pagarte generosamente». Lucía lo miró con desdén. «No todo tiene precio, señor millonario. Disculpa si te ofendí. Solo quería...» «Sé exactamente quién eres, Gabriel Herrera», interrumpió Lucía, su voz temblorosa por primera vez. «He esperado 5 años para encontrarte». Gabriel se tensó, instintivamente mirando hacia donde dormía Sofía. «¿De qué hablas?» «Mi hermana María Mendoza trabajó como tu asistente personal». Los ojos de Lucía brillaban con lágrimas contenidas. «Cuando quedó embarazada de ti, la despediste para evitar el escándalo. Murió dando a luz, dejando solo tu nombre en el certificado de nacimiento de la niña». Gabriel palideció, recordando a María, su eficiente asistente que había renunciado abruptamente años atrás. «Eso no es cierto», murmuró. «María nunca me dijo que estaba embarazada. Nunca hubo nada entre nosotros». «Mentiroso», Lucía se levantó temblando. «Has criado a mi sobrina sin siquiera intentar encontrar a su familia». Gabriel miró hacia la pequeña que dormía plácidamente, ajena al drama que se desarrollaba. La tormenta arreciaba afuera, igual que la que ahora se desataba dentro de la cabaña, entre 2 extraños unidos por el destino y una niña que lo cambiaría todo. El amanecer llegó a la Sierra de San Carlos, filtrando rayos dorados a través de las ventanas de la cabaña. Gabriel despertó sobresaltado, desorientado por un momento antes de recordar la tormenta,
la llanta ponchada y la impactante revelación de Lucía. Se levantó sigilosamente para no despertar a Sofía. Encontró a Lucía fuera, recogiendo hierbas húmedas por el rocío matutino. «Necesitamos hablar», dijo Gabriel con voz baja pero firme. Lucía lo miró, sus ojos aún cargados de resentimiento. «Ya dijiste suficiente anoche. Mentiroso. Te contaré toda la verdad, y después decides si sigo siendo un mentiroso». Gabriel se pasó una mano por el cabello. «María nunca me dijo que estaba embarazada. Estaba en un viaje de negocios cuando renunció. Dejó una carta diciendo que necesitaba tiempo para sí misma». Lucía continuó con su tarea, pero Gabriel podía ver que escuchaba. 6 meses después, alguien dejó a una bebé en la recepción de mi oficina con una nota y una prueba de ADN. Mi esposa de ese entonces no podía tener hijos. Adoptamos a Sofía de inmediato. Gabriel respiró profundo. Cuando intenté localizar a la madre, supe que había fallecido, pero nadie mencionó una hermana o familia. ¿Esperas que crea que en estos 5 años nunca pudiste encontrarnos? La voz de Lucía temblaba. Eres un hombre poderoso con recursos. He buscado, créeme. Quería que Sofía conociera sus raíces, su historia familiar. Gabriel la miró directamente. Mi matrimonio se acabó poco después de adoptar a Sofía. Mi exesposa no soportó la presión de criar a una niña que no era suya biológicamente. Un ruido desde la cabaña los interrumpió. Sofía había despertado y los observaba desde la puerta, restregándose los ojos. «Buenos días, princesa», sonrió Gabriel. Sofía corrió hacia él y después miró curiosamente a Lucía, quien intentaba disimular las lágrimas. «¿Por qué estás triste?», preguntó la niña. «No estoy triste», respondió Lucía, arrodillándose para estar a su altura. «Es que me recuerdas mucho a alguien que quise mucho». «¿A quién?». Lucía miró a Gabriel, quien asintió levemente. «A tu mamá», respondió suavemente. «Era mi hermana». Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa. «¿Eres mi tía? ¿Como en los cuentos?». Lucía asintió, incapaz de hablar. Sofía, con la naturalidad de los niños, simplemente la abrazó. Más tarde, mientras desayunaban hierbas y pan recién horneado, Gabriel explicó su plan. «Necesitamos llevar el auto al pueblo para una reparación adecuada», dijo. «¿Podrías indicarnos el camino, Lucía?». «Puedo hacer algo mejor», respondió ella tras una pausa. «Puedo llevarlos. Necesito ir de todos modos para entregar medicinas». Durante el trayecto a pie hacia el pueblo, Sofía caminaba entre ellos, tomando la mano de ambos ocasionalmente. La niña se detenía constantemente, fascinada por las plantas y flores silvestres. «Mira, papi, huelen como el té de anoche», exclamó señalando unas flores moradas. «Es manzanilla silvestre», explicó Lucía. «Tu mamá también las reconocía todas». En el pequeño taller mecánico del pueblo, les informaron que necesitarían piezas especiales para el lujoso vehículo. «Tardará al menos 3 días», explicó el mecánico. «Tenemos que pedir las refacciones a la ciudad». Gabriel suspiró, resignado. «¿Hay algún hotel por aquí?». «Solo la posada de Doña Carmen», respondió el hombre. «Es sencilla pero limpia». Mientras Gabriel hacía arreglos para su estadía, Lucía llevó a Sofía a conocer la plaza del pueblo. Cuando él las alcanzó, encontró a su hija rodeada de niños locales, compartiendo juegos como si se conocieran de toda la vida. «Nunca la había visto adaptarse tan rápido», comentó sorprendido. «Los niños son así», respondió Lucía. «No tienen los prejuicios que nosotros cargamos». Caminaron juntos por el mercado local. Gabriel observaba cómo Sofía absorbía cada detalle nuevo, cada color y aroma, con una curiosidad que le recordaba cuán limitada había sido su vida en la ciudad, rodeada de lujos, pero pocas experiencias auténticas. Esa tarde, mientras Sofía jugaba con otros niños bajo la supervisión de una anciana del pueblo, Gabriel y Lucía compartieron un café en silencio. «¿Dónde estudió María?», preguntó finalmente Gabriel. Nunca hablaba de su familia. «En la Universidad Nacional», respondió Lucía. «Con una beca completa. Era brillante con los números». «Lo sé. Fue la mejor asistente que he tenido». Gabriel sonrió con nostalgia. «Organizada, eficiente, siempre un paso adelante». «¿Qué más quieres saber de ella?». «Todo», respondió honestamente. «Para contárselo a Sofía algún día».
Lucía inhaló profundamente y comenzó a hablar de María, su amor por la música clásica, cómo leía poesía antes de dormir, su afición por los dulces tradicionales. Gabriel escuchaba atentamente, almacenando cada detalle como un tesoro para su hija. Al atardecer, cuando regresaron a la posada, encontraron a Sofía dormida entre los niños después de un día agotador de juegos. «Se quedará a cenar con nosotros», informó doña Carmen. «Los niños la adoran». Gabriel asintió agradecido. Ofreció acompañar a Lucía de regreso a su cabaña, pero ella negó con la cabeza. «Me quedaré en el pueblo esta noche», explicó. «Mañana hay mercado de hierbas». Esa noche, acostado en la sencilla pero cómoda cama de la posada, Gabriel reflexionó sobre cómo un desperfecto mecánico había alterado completamente su viaje. Había planeado unas breves vacaciones con Sofía, mostrándole lugares turísticos de México. En cambio, habían encontrado algo mucho más valioso: su familia, sus raíces, una parte de su identidad que el dinero nunca podría comprar. Los días se convirtieron en una semana mientras esperaban las refacciones para el auto de Gabriel. El pueblo de San Nicolás resultó ser un lugar donde el tiempo transcurría a otro ritmo, sin la ansiedad constante de la ciudad. Gabriel improvisó una oficina temporal en el centro comunitario, único lugar con internet confiable. Durante las mañanas atendía videoconferencias con ejecutivos de Santiago Tech, mientras por las tardes se integraba cada vez más a la vida del pueblo. «Nunca te había visto tan relajado, papi», comentó Sofía una tarde, mientras regresaban de una clase de alfarería tradicional. «¿Te gusta estar aquí?», preguntó Gabriel, sorprendido de lo bien que su hija se había adaptado. «Me encanta. Lucía me está enseñando los nombres de todas las plantas y para qué sirven». Gabriel sonrió. La relación entre Sofía y Lucía había florecido naturalmente. Al principio le preocupaba, pero ahora agradecía que su hija pudiera conocer esa parte de su herencia. En la plaza principal se preparaban para la fiesta patronal. Las familias decoraban puestos con papel picado, mientras los músicos afinaban sus instrumentos. Gabriel observaba todo con curiosidad, recordando su propia infancia. «Mis padres emigraron de México cuando yo tenía 5 años», le contó a Lucía mientras ayudaban a colgar faroles. «Trabajaban tantas horas que apenas los veía». «¿Por eso te volviste tan obsesionado con el éxito?», preguntó ella sin rodeos. «Supongo que sí», admitió Gabriel. «Quería demostrarles que su sacrificio valió la pena». «¿Y ellos?». «Fallecieron en un accidente cuando yo estaba en la universidad». Su voz se quebró ligeramente. «Nunca pudieron ver lo que logré». Lucía asintió en silencio. Por primera vez veía al hombre detrás del millonario. «María y yo crecimos sin mucho dinero, pero con mucha familia», contó ella. «Nuestra abuela nos enseñó todo sobre plantas medicinales. María era la práctica, la que quería usar ese conocimiento para progresar en la ciudad. Era muy inteligente», comentó Gabriel. «Y orgullosa», añadió Lucía. «Demasiado orgullosa para pedir ayuda, incluso cuando la necesitaba». Esa noche, la plaza se llenó de música y color. Sofía bailaba con los niños locales, siguiendo los pasos tradicionales que le habían enseñado. Gabriel la observaba maravillado. «Nunca la había visto tan feliz», comentó. «Está conectando con su herencia», respondió Lucía. «Es como si una parte de ella siempre hubiera sabido que pertenece aquí». El celular de Gabriel vibró con una llamada urgente que lo apartó momentáneamente de la celebración. Cuando regresó, su rostro mostraba preocupación. «¿Problemas?», preguntó Lucía. «Una crisis en la empresa», explicó. «Tengo que regresar a Buenos Aires inmediatamente». «¿Y Sofía?». Gabriel miró a su hija, quien reía con abandono mientras giraba con su vestido colorido entre los demás niños. «No quiero arrancarla de aquí», dijo finalmente, «especialmente ahora que te ha encontrado a ti». Lucía lo miró sorprendida. «¿Me estás pidiendo que cuide a tu hija? ¿A la persona que hasta hace unos días considerabas una extraña?». «A la persona que es su familia de sangre», corrigió Gabriel. «Confío en ti, Lucía, y sé que Sofía estará bien contigo mientras resuelvo esto. Serán solo unos días». A la mañana siguiente, Gabriel explicó la situación a Sofía, esperando resistencia. Para su sorpresa,
La niña lo aceptó con naturalidad. «Vas a volver, ¿verdad?», fue su única preocupación. «Por supuesto, princesa, siempre vuelvo por ti». Antes de partir hacia el aeropuerto más cercano, Gabriel entregó a Lucía una tarjeta con acceso a una cuenta bancaria. «Para cualquier cosa que necesiten», explicó. Lucía intentó rechazarla, pero Gabriel insistió. «No es caridad, es mi responsabilidad como padre de Sofía». Se despidieron con un abrazo incómodo. Gabriel partió con la extraña sensación de dejar no solo a su hija, sino también una parte de sí mismo en aquel pueblo de montaña. Buenos Aires lo recibió con su familiar caos urbano. La crisis en Santiago Tech involucraba un intento de adquisición hostil por parte de un competidor. Durante días, Gabriel se sumergió en reuniones y estrategias legales. Una noche, exhausto en su penthouse con vista a la ciudad iluminada, realizó una videollamada a Sofía. La niña apareció en la pantalla, su rostro radiante mientras le mostraba un collar de semillas que había hecho. «Lucía dice que estas semillas traen buena suerte», explicó con entusiasmo. «Te estoy haciendo uno a ti también, papi». Gabriel sonrió conmovido. Detrás de Sofía podía ver la cabaña de Lucía, ahora llena de dibujos infantiles junto a los manojos de hierbas secas. «¿Cómo estás, princesa? ¿Te tratan bien? Es como vivir en un cuento. Lucía me enseña cosas todos los días. Y vamos al pueblo a vender medicinas. Yo ayudo». Cuando Sofía se fue a dormir, Lucía tomó el teléfono. «Está bien, Gabriel. Es una niña asombrosa. Gracias por cuidarla», respondió él, sorprendido por lo mucho que le alegraba ver a Lucía. «¿Cómo estás tú?» «Sobreviviendo a un torbellino de 6 años», bromeó ella. «Pero es como tener un pedacito de María de vuelta». La conversación fluyó con naturalidad. Gabriel le contó sobre la crisis empresarial y ella le habló sobre la vida cotidiana con Sofía. Por primera vez, hablaban como amigos en lugar de adversarios. En las siguientes semanas, las videollamadas se volvieron parte de su rutina diaria. Gabriel observaba cómo su hija florecía bajo el cuidado de Lucía, desarrollando confianza y habilidades que nunca habría adquirido en su vida urbana privilegiada. Durante una tensa reunión con inversionistas, su socio propuso cortar la iniciativa de salud rural de Santiago Tech para mejorar los números financieros a corto plazo. «Absolutamente no», respondió Gabriel con firmeza inusual. «Esos programas son esenciales para comunidades como San Nicolás». «Son un sumidero de dinero, Gabriel», argumentó su socio. «Sentimentalismos aparte, los números no mienten». «Hay cosas más importantes que los números», respondió Gabriel, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde su lujoso apartamento, Gabriel se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él. El imperio que había construido, que antes le daba propósito y orgullo, ahora le parecía vacío comparado con la autenticidad que había experimentado en las montañas. 3 semanas después de su partida, Gabriel finalmente resolvió la crisis empresarial. La amenaza de adquisición había sido neutralizada, pero algo dentro de él había cambiado fundamentalmente. Sentado en la sala de juntas vacía, tomó una decisión impulsiva. Llamó a su asistente. «Prepara el avión privado para mañana», instruyó. «Regreso a México». «Pero, señor, tiene la conferencia de tecnología pasado mañana». «Cancélala», respondió con firmeza. «Ha surgido algo más importante». Durante el vuelo, Gabriel preparó una propuesta que había estado desarrollando en secreto. Un centro médico moderno para San Nicolás, que combinaría medicina tradicional con tecnología de punta. Imaginaba a Lucía dirigiéndolo, utilizando sus conocimientos de herbolaria junto con equipamiento moderno. Mientras tanto, en la cabaña de la montaña, Sofía ayudaba a Lucía a organizar hierbas recién recolectadas. «¿Mi mamá también sabía hacer esto?», preguntó la niña, atando cuidadosamente un manojo de menta silvestre. «Tu mamá era más de números y computadoras», respondió Lucía con una sonrisa, «pero conocía todas las plantas y sus propiedades. Nuestra abuela nos enseñó desde pequeñas». «¿Mi abuela?». Los ojos de Sofía brillaron. «¿Tengo una abuela?». Lucía se arrodilló frente a ella. «Tenías una bisabuela maravillosa que hubiera dado todo por conocerte», explicó suavemente.
Falleció poco después que tu mamá. Sofía asintió, procesando esta información con la seriedad que solo los niños pueden mostrar frente a temas tan profundos. ¿Y mi abuelo? Se fue cuando éramos muy pequeñas, respondió Lucía. Pero ahora tienes a tu papá que te quiere muchísimo. Y te tengo a ti, añadió Sofía, abrazándola espontáneamente. Lucía correspondió al abrazo, sorprendida por la facilidad con que esta niña había derribado sus defensas. En pocas semanas, Sofía se había convertido en el centro de su universo, llenando un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Las videollamadas diarias con Gabriel también habían cambiado. Ya no eran formales reportes sobre Sofía, sino conversaciones genuinas donde compartían pensamientos y experiencias. Lucía había comenzado a ver más allá del empresario exitoso, descubriendo a un hombre vulnerable y dedicado a su hija. Una tarde, mientras regresaban del pueblo, vieron un vehículo estacionado frente a la cabaña. El corazón de Sofía dio un vuelco. «¡Papi!», gritó corriendo hacia Gabriel, quien la esperaba con los brazos abiertos. «¡Princesa!», la levantó en el aire, girando con ella. «Te extrañé tanto». Lucía observaba la escena con emociones contradictorias. Por un lado se alegraba por Sofía. Por otro, sabía que la visita de Gabriel significaba que probablemente se llevaría a la niña de regreso a su vida privilegiada. «Bienvenido de vuelta», saludó con cautela. Gabriel dejó a Sofía en el suelo y se acercó a Lucía. Por un momento incómodo ninguno supo cómo saludarse apropiadamente. Finalmente, Gabriel extendió su mano, que Lucía estrechó brevemente. «Gracias por cuidar tan bien de ella», dijo él. Nunca la había visto tan plena. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Gabriel compartió con Lucía su propuesta para el centro médico. «Sería una fusión perfecta de tu conocimiento tradicional y tecnología moderna», explicó entusiasmado, mostrándole los planos preliminares. «Podrías dirigirlo, Lucía, ayudar a toda la región mientras documentas conocimientos ancestrales que se están perdiendo». Lucía revisó los documentos en silencio, su rostro cada vez más severo. «¿Así que esto es lo que has estado planeando?», dijo finalmente, su voz tensa. «¿Comprar mi aprobación para poder llevarte a Sofía con la conciencia tranquila?». Gabriel la miró desconcertado. «No es eso en absoluto. Es una oportunidad genuina para...» «¿Para qué?», interrumpió Lucía. «¿Para calmarme con dinero mientras alejas a Sofía de sus raíces? ¿Crees que puedes resolver todo con tu dinero?». «Estás malinterpretando mis intenciones», respondió Gabriel, esforzándose por mantener la calma. «No todo es sobre dinero. Dice el hombre que no sabe vivir sin lujos», espetó ella. «¿Cuánto tiempo crees que aguantarás aquí? ¿Una semana? ¿Un mes? Eventualmente regresarás a tu rascacielos y te llevarás a Sofía contigo, lejos de todo esto, lejos de mí». Gabriel se levantó dolido por la acusación. «No pensé que fueras tan injusta», dijo con frialdad. «He venido con una propuesta honesta, pensando en el bien de todos, especialmente de Sofía». «Sofía necesita estabilidad», argumentó Lucía. «Necesita conexión con su cultura, con la memoria de su madre, cosas que tu dinero no puede comprar». La discusión escalaba cuando fueron interrumpidos por un golpe urgente en la puerta. Era Tomás, un joven del pueblo, con el rostro desencajado. «Lucía, hay fuego en el lado oeste del bosque. El viento lo está empujando hacia el pueblo». Olvidando instantáneamente su discusión, Gabriel y Lucía intercambiaron una mirada de alarma. «Sofía», dijeron al unísono. «Yo me quedo con ella», se ofreció Gabriel. «Tú conoces mejor el terreno y a la gente. Ve a coordinar la ayuda». «No, debemos ir todos al pueblo», decidió Lucía. «Si el fuego cambia de dirección, la cabaña será de las primeras en peligro». Despertaron a Sofía, le explicaron brevemente la situación y empacaron lo esencial en minutos. Montados en la camioneta de Gabriel, bajaron por el serpenteante camino hacia San Nicolás, donde ya se veía actividad frenética. El alcalde intentaba organizar a los voluntarios, mientras las familias empacaban pertenencias básicas. El fuego, visible como un resplandor naranja en la distancia, avanzaba más rápido de lo previsto. «Necesitamos evacuar hacia el este», gritó alguien. «La carretera principal está bloqueada por el humo». Gabriel observó el caos
y en un instante, su mente de estratega tomó control. «Necesitamos organización», le dijo a Lucía. «Puedo ayudar con eso si tú guías a las personas por rutas seguras». Por primera vez, trabajaron juntos en lugar de enfrentarse. Mientras Lucía organizaba grupos basados en su conocimiento del terreno, Gabriel estableció un sistema eficiente de comunicación y transporte, utilizando los pocos vehículos disponibles para los ancianos y niños. Su cooperación improvisada demostró ser vital cuando descubrieron que varias familias ancianas se negaban a abandonar sus hogares ancestrales. «No podemos dejarlos», insistió Lucía. «Iremos juntos», decidió Gabriel. Sofía estará segura con doña Carmen en el primer grupo de evacuación. Sofía, mostrando una madurez sorprendente, abrazó a ambos. «Tengan cuidado», pidió. «Los necesito a los dos». Sus palabras resonaron en ellos mientras se adentraban nuevamente hacia el pueblo, contracorriente en la evacuación, unidos por un propósito común que superaba sus diferencias. El fuego avanzaba implacable, tiñendo el cielo nocturno de un naranja amenazante. Gabriel y Lucía se apresuraron hacia las casas más alejadas del pueblo, donde varios ancianos se negaban a abandonar sus hogares. «Don Mateo, por favor», suplicaba Lucía al llegar a una pequeña casa de adobe. «El fuego viene muy rápido». El anciano, de unos 80 años, negaba con la cabeza obstinadamente. «Nací en esta casa y moriré en ella. No me iré». Gabriel, cubierto de hollín y sudor, intervino. «Don Mateo, entiendo que esta casa guarda toda su historia», dijo con respeto. «Pero su vida vale más que estas paredes. Su familia lo necesita». «¿Qué sabe usted de historia, señor citadino?», respondió el anciano. «4 generaciones de mi familia han vivido y muerto aquí». Lucía intercambió una mirada desesperada con Gabriel. El tiempo se agotaba. «Mi abuelo también era terco como usted», confesó Gabriel sorprendiendo a Lucía. «Trabajó toda su vida para darnos un futuro mejor, pero al final entendió que su legado no estaba en las cosas, sino en las personas que amaba». Algo en la sinceridad de Gabriel llegó al anciano, quien finalmente asintió. 5 minutos para recoger lo importante, concedió. Repitieron la escena en 3 casas más. En la última, el humo ya era tan denso que tuvieron que cubrirse la boca con pañuelos húmedos. «Tenemos que salir ya», gritó Gabriel, cargando a una anciana que apenas podía caminar. Lucía guiaba al grupo por un sendero estrecho que descendía hacia el valle, lejos de la dirección principal del fuego. De repente, un árbol en llamas cayó bloqueando el camino frente a ellos. «¡Por aquí!», Lucía señaló una desviación apenas visible entre la vegetación. El nuevo camino era más empinado y peligroso. Gabriel resbaló, manteniendo a duras penas el equilibrio mientras protegía a la anciana. «Estamos cerca», animó Lucía, aunque la preocupación era evidente en su voz. El rugido del fuego se intensificaba a sus espaldas. Los ancianos avanzaban lentamente, agotados y asustados. Gabriel sintió una nueva admiración por Lucía, quien mantenía la calma y transmitía confianza al grupo cuando todo parecía perdido. Finalmente, divisaron las luces de los vehículos de evacuación. Un grupo de rescatistas corrió a su encuentro. «Gracias a Dios», exclamó uno de ellos. «Pensamos que no lo lograrían». Gabriel entregó a la anciana a los paramédicos y se dejó caer exhausto junto a Lucía en la parte trasera de una camioneta. Sus miradas se encontraron, compartiendo sin palabras el alivio y la adrenalina de la experiencia. «Hacemos buen equipo», murmuró él tendiéndole una botella de agua. Lucía asintió, demasiado cansada para mantener su habitual muro defensivo. «Eres más fuerte de lo que pensaba, Gabriel, y tú más valiente». El centro de evacuación era un caos organizado. Familias enteras se agrupaban en el gimnasio de una escuela secundaria del pueblo vecino. Gabriel utilizó sus contactos para garantizar suministros adicionales, mientras Lucía atendía a quienes sufrían de quemaduras leves o inhalación de humo. Sofía corrió hacia ellos en cuanto los vio entrar. «Sabía que volverían», exclamó, abrazándolos simultáneamente. «¿Salvaron a todos?» «A todos», confirmó Gabriel besando su frente. «Tu tía Lucía conoce estas montañas como la palma de su mano». La palabra «tía» flotó entre ellos con un nuevo significado. Ya no era solo un vínculo biológico,
sino una relación forjada en la adversidad. Esa noche, mientras Sofía dormía entre otras familias desplazadas, Gabriel y Lucía salieron a tomar aire fresco. Desde la colina donde se ubicaba la escuela, podían ver el resplandor del incendio en la distancia y los helicópteros lanzando agua. «Parte del bosque se salvará», comentó Lucía con voz quebrada. «Pero muchas casas se han perdido. Se pueden reconstruir», respondió Gabriel. «¿Con qué? Esta gente vive de la agricultura y la artesanía. Tardarán años en recuperarse». Gabriel permaneció en silencio unos momentos, contemplando el horizonte en llamas. Luego habló con convicción. «No si trabajamos juntos». Sacó su teléfono y le mostró nuevamente los planos, ahora bajo una luz diferente. «No es solo un centro médico lo que propongo, Lucía. Es un proyecto comunitario completo. Reconstrucción de viviendas, sistemas de irrigación mejorados, telecomunicaciones. Un puente entre lo tradicional y lo moderno». Lucía estudió los planos con nuevos ojos. «¿Por qué harías algo así?» «Por Sofía», respondió con honestidad. «Quiero que conozca ambos mundos. No quiero alejarla de sus raíces. Quiero que tenga lo mejor de todo, su herencia cultural y las oportunidades que yo puedo ofrecerle». La sinceridad en su voz era innegable. Lucía lo miró largamente antes de hablar. «Quizás nuestras diferencias no son obstáculos», reflexionó. «Quizás son complementos». «Eso mismo pensé cuando te vi guiando a esas personas por la montaña en llamas, mientras yo organizaba los recursos», sonrió Gabriel. «Diferentes habilidades, mismo objetivo». Permanecieron en silencio, contemplando el horizonte. El impacto de los últimos días había derribado barreras entre ellos que argumentos racionales nunca habrían logrado superar. «¿Realmente te quedarías?», preguntó finalmente Lucía. «¿Abandonarías tu vida en Buenos Aires?» «No abandono, transformo», corrigió Gabriel. «La tecnología me permite trabajar desde casi cualquier lugar, y lo que hemos vivido estos días me ha enseñado lo que realmente importa». Lucía no respondió de inmediato. Parte de ella seguía desconfiando, temiendo que esta conexión fuera temporal, producto de la adrenalina y las circunstancias extremas. «El tiempo dirá si hablas en serio», dijo finalmente. Gabriel asintió, aceptando su escepticismo como justo. «El tiempo y las acciones», añadió. «Las palabras son fáciles, Lucía. Son los hechos los que cuentan». Regresaron al gimnasio donde las familias desplazadas intentaban descansar. Encontraron a Sofía profundamente dormida, pero con una mano extendida como buscándolos. Cada uno tomó una de sus pequeñas manos, formando sin proponérselo un círculo perfecto. En medio de la devastación algo nuevo comenzaba a surgir, como el bosque después del fuego, que renace con mayor fuerza de sus propias cenizas. 6 meses después del incendio, San Nicolás era irreconocible. Donde antes se alzaban humildes casas de adobe, ahora surgían viviendas modernas que conservaban el estilo arquitectónico tradicional. El centro comunitario, con su clínica integrada, funcionaba a pleno rendimiento. Gabriel contemplaba la transformación desde la colina, junto a la nueva casa que había construido. No era tan lujosa como su penthouse en Buenos Aires, pero tenía todo lo necesario. Oficina con internet de alta velocidad, espacios amplios y, lo más importante, grandes ventanales que enmarcaban perfectamente la belleza salvaje de la Sierra de San Carlos. «¿Admirando tu obra?», preguntó Lucía acercándose con 2 tazas de café. «Nuestra obra», corrigió Gabriel aceptando agradecido la bebida. «Yo puse el dinero, pero tú pusiste el alma». Lucía sonrió. Los últimos meses habían transformado no solo al pueblo, sino también su relación. La desconfianza inicial se había convertido en respeto mutuo y, gradualmente, en algo más profundo que ninguno se atrevía aún a nombrar. «Sofía está impaciente», comentó Lucía. «Dice que no puede llegar tarde a su primera presentación». «Esa niña me sorprende cada día», confesó Gabriel. «En Buenos Aires era tan tímida que apenas hablaba con otros niños. Aquí parece otra persona completamente». «No es otra persona», corrigió Lucía. «Simplemente está descubriendo quién es realmente, sin las presiones de la ciudad». Bajaron juntos hacia el pueblo, donde la escuela preparaba una celebración por la inauguración oficial del centro comunitario. Santiago Tech,
bajo la nueva dirección de Gabriel, había implementado un sistema de telemedicina que conectaba a especialistas de toda Latinoamérica con los pacientes locales. La plaza central bullía de actividad. Representantes gubernamentales, médicos, periodistas y lugareños se mezclaban en anticipación del evento. Para sorpresa de Gabriel, incluso algunos ejecutivos de Buenos Aires habían viajado para la ocasión. «Herrera», saludó efusivamente Carlos Méndez, su antiguo socio. No podía creer las fotos, tú el rey de los rascacielos construyendo una clínica rural. Gabriel sonrió, estrechando su mano. La vida da giros inesperados, Carlos, que algunos muy atractivos por lo que veo, añadió Méndez en voz baja, mirando en dirección a Lucía, quien organizaba a un grupo de niños para la presentación cultural. Te agradecería que mostraras respeto, respondió Gabriel con firmeza. La doctora Mendoza es la directora médica del centro y una de las mujeres más brillantes que he conocido. Méndez levantó las manos en gesto de disculpa. Solo bromeaba. Pero hablando en serio, Gabriel, la junta directiva está impresionada con los resultados de tu experimento rural. Las aplicaciones de telemedicina están generando más ingresos de lo previsto. No es un experimento, corrigió Gabriel. Es mi vida ahora. La ceremonia comenzó con discursos de las autoridades locales. Gabriel, sentado junto a empresarios y políticos, buscaba constantemente con la mirada a Sofía entre el grupo de niños que esperaba para su presentación cultural. Finalmente llegó el momento esperado. Los niños de la escuela, vestidos con trajes tradicionales, comenzaron una danza que representaba el ciclo del maíz: siembra, crecimiento y cosecha. Sofía, en el centro, dirigía a los más pequeños con una seguridad que dejó a Gabriel sin aliento. Nunca la había visto así, murmuró, sintiendo que sus ojos se humedecían. Lucía, sentada a su lado durante esta parte del evento, tomó discretamente su mano. Tiene la gracia natural de su madre, susurró. Y tu fuerza, respondió Gabriel apretando suavemente sus dedos. Esa noche, mientras el pueblo celebraba con música y comida, Gabriel y Lucía se apartaron del bullicio. Caminaron hasta un mirador natural, desde donde se veían las luces de la celebración, y más allá, el cielo estrellado que solo la montaña podía ofrecer. Nunca pensé que acabaría viviendo aquí, confesó Gabriel. Toda mi vida estaba organizada en torno a juntas directivas, vuelos internacionales y cenas de negocios. Y yo nunca imaginé compartir mi espacio con un empresario millonario, respondió Lucía con una sonrisa. La vida tiene sentido del humor. No es solo humor. Gabriel se volvió para mirarla directamente. Creo que es destino. El aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. Durante meses habían bailado alrededor de sus sentimientos, manteniéndose en la seguridad de una amistad profesional por el bien de Sofía. Gabriel, comenzó Lucía con cautela, lo que sea que esté creciendo entre nosotros es complicado. Soy la tía de tu hija. Nuestra historia comenzó con resentimiento y acusaciones, y siguió con respeto y admiración, completó él. Lucía, estos meses te he visto trabajar incansablemente por esta comunidad, por Sofía, incluso por mí. Me has enseñado lo que significa realmente tener propósito. Lucía respiró profundamente antes de confesar. Cuando te conocí, tenía un plan. Quería quitarte a Sofía, convencida de que no merecías criarla. Su voz temblaba. Pensaba que eras un ejecutivo frío que no podría entender lo que Sofía necesitaba como hija de María. Y yo era exactamente eso, admitió Gabriel. Antes de conocerte, mi vida giraba en torno al trabajo. Sofía pasaba más tiempo con niñeras que conmigo. Me decía que trabajaba por su futuro, pero en realidad no sabía cómo conectar con ella. Me has demostrado que estaba equivocada, reconoció Lucía. Te he visto elegir familia sobre fortuna, conexión sobre conveniencia, una y otra vez. Tú me mostraste el camino. Gabriel tomó sus manos. Me enseñaste lo que realmente importa. Bajo el cielo estrellado, con el sonido distante de la música del pueblo, compartieron su primer beso. Un momento de conexión que trascendía sus diferentes orígenes, uniendo dos mundos que parecían irreconciliables. El sonido de pasos interrumpió el momento. Sofía, todavía con su traje tradicional,
los observaba con una sonrisa. «Al fin», exclamó la niña con la franqueza propia de su edad. «Pensé que nunca se darían cuenta». Gabriel y Lucía intercambiaron miradas sorprendidas antes de estallar en risas. Extendieron los brazos y Sofía corrió a abrazarlos, formando un círculo perfecto bajo las estrellas. La vida que Gabriel había imaginado para sí mismo, llena de logros corporativos y adquisiciones, palidecía en comparación con lo que había encontrado perdido en aquel camino de montaña. Una familia verdadera, un propósito auténtico y un amor que desafiaba todas las probabilidades. Mientras regresaban los tres juntos hacia la celebración, Gabriel comprendió que no había estado atrapado en aquel camino de montaña meses atrás. Había sido liberado. Un año después del fatídico encuentro en aquel camino de montaña, Gabriel decidió regresar con Lucía y Sofía al exacto lugar donde todo comenzó. La carretera serpenteante ahora le resultaba familiar, casi como un viejo amigo que lo había guiado hacia su destino sin que él lo supiera. «¿Por qué tanto misterio, papi?», preguntó Sofía desde el asiento trasero del nuevo vehículo familiar, mucho más apropiado para los caminos rurales que su antiguo SUV de lujo. «Es una sorpresa», respondió Gabriel, intercambiando una mirada cómplice con Lucía. Detuvieron el auto en el mismo punto donde aquella noche tormentosa la llanta se había ponchado. El paisaje lucía completamente diferente bajo el sol primaveral. Los árboles reverdecidos después del incendio, flores silvestres bordeando el camino y un cielo tan azul que parecía irreal. «Aquí es donde comenzó todo», explicó Gabriel a Sofía, «donde conocimos a tu tía Lucía». Sofía observó el lugar con curiosidad. «No parece tan especial. A veces los lugares más ordinarios se vuelven extraordinarios por lo que ocurre en ellos», comentó Lucía, acariciando el cabello de la niña. Un auto se acercaba por el camino. Gabriel sonrió, reconociendo al abogado que había contratado meses atrás para una investigación especial. «Señor Herrera, doctora Mendoza», saludó formalmente el abogado al descender de su vehículo. «Disculpen la demora. El tráfico desde la ciudad fue peor de lo anticipado». «No hay problema», respondió Gabriel. «¿Lo encontró?». El abogado asintió sacando un paquete cuidadosamente envuelto de su maletín. Entre las pertenencias almacenadas de la señorita María Mendoza, tal como sospechaba. Tomó tiempo localizar el depósito y obtener las autorizaciones legales. Lucía miró el paquete con aprensión, reconociendo inmediatamente la tela que lo envolvía como un chal que había pertenecido a su hermana. Con manos temblorosas, lo desenvolvió para revelar un diario de cuero gastado. «Es el diario de María», susurró, acariciando la cubierta. «Siempre escribía en él, pero nunca me dejó leerlo». Gabriel colocó una mano reconfortante sobre su hombro. El abogado lo encontró siguiendo una pista en los documentos de adopción de Sofía. «Creo que María quería que lo encontráramos eventualmente». Mientras Sofía jugaba cerca, Gabriel y Lucía se sentaron en una roca junto al camino para examinar el diario. Las páginas amarillentas contenían la historia completa del embarazo de María, sus miedos, esperanzas y decisiones. «Gabriel nunca sabrá de este bebé», decía una entrada. «No porque no merezca saberlo, sino porque nuestros mundos son demasiado diferentes. Él pertenece a los rascacielos y las salas de juntas. Yo anhelo regresar a las montañas, criar a mi hijo entre árboles y tradiciones. Temo que si se lo digo, querrá llevárselo a su mundo de cristal y acero». Lucía leyó las palabras en voz alta, lágrimas corriendo por sus mejillas. Había juzgado injustamente a Gabriel todos esos años, basándose en suposiciones y en su propio dolor. «Ella nunca me dio la oportunidad de elegir», murmuró Gabriel, su voz quebrada por la emoción. «Era igual de orgullosa que yo», respondió Lucía. «Creía que hacía lo correcto». Las últimas páginas contenían una carta dirigida al bebé aún no nacido, esperando que algún día conociera tanto su herencia como a su padre. Cuando terminaron de leer, permanecieron en silencio, procesando la verdad finalmente revelada. A lo lejos, Sofía recogía flores silvestres, ajena al emotivo descubrimiento. «Ella nunca te dio la oportunidad de elegir», repitió Lucía suavemente. «Pero yo he visto cómo eliges, Gabriel. Una y otra vez te he visto elegir a familia sobre fortuna, conexión sobre conveniencia».
Gabriel tomó sus manos entre las suyas. También habría elegido a María, de haberlo sabido, confesó. Pero el destino me trajo aquí por otro camino. Se arrodilló frente a Lucía, sacando de su bolsillo no un anillo de diamantes, sino una sencilla banda tallada en madera del antiguo árbol cerca de donde se conocieron. Nuestro comienzo estuvo marcado por el dolor, pero nuestro futuro no tiene por qué serlo, dijo con voz emocionada. ¿Me ayudarías a criar a la hija de María, nuestra hija, y quizás a más niños algún día en ambos mundos? Con lágrimas en los ojos, Lucía asintió. María habría amado al hombre en que te has convertido. Como si hubiera sentido la importancia del momento, Sofía corrió hacia ellos con los brazos llenos de flores silvestres. Los tres se abrazaron bajo el cielo de la montaña, una familia forjada no por caminos convencionales, sino por un amor que trascendía el dolor, los malentendidos y los mundos diferentes. En la primavera siguiente, su boda unió al pueblo y al mundo corporativo de Gabriel en una celebración que nadie olvidaría. Mientras intercambiaban votos bajo árboles florecidos, Sofía permanecía entre ellos, sosteniendo sus manos. El puente viviente entre el pasado y el futuro, entre la sabiduría de la montaña y la innovación moderna, entre la pérdida y el amor renacido. Al atardecer, los tres regresaron al camino de montaña, donde todo había comenzado exactamente 2 años atrás. El mismo lugar que una vez había parecido una trampa, ahora representaba el comienzo de su historia. No estaban atrapados en un camino de montaña, sino liberados por él. Y mientras el sol se ponía tras las majestuosas sierras, su silueta unida proyectaba una sola sombra sobre el sendero que se extendía hacia su futuro compartido.